Hola chicos, literatura 000.2. Esta es la numeración que adopto a veces cuando ya he iniciado una serie y luego encuentro algún contenido que digo, hombre, esto lo tendría que haber dicho antes. No pasa nada. Si el primero era el 001, pues hago un 000 y luego le pongo punto 1 y este es el punto 2. ¿Por qué? Porque hace unos días, revisando, jugando más bien con el libro que me sirve de base para la serie de literatura, que ya sabéis que es este, eh, encontré que en los primeros conceptos yo había prescindido un poquito del libro y me había ido buscando pues en el Google y en otros libros. Y viendo esto dije, esto les vendrá bien a los estudiantes, bueno, y a todo aquel que quiera disfrutar con esa cosa tan bonita que es la literatura. Y dije, pues nada, por el mismo gasto hacemos un anterior, un 00.2 y lo vemos. En este vídeo encontrarás pues muchas cosas o algunas cosas que ya dije en el 001 y en los primeros vídeos. En otras partes hago más detalle, en otra parte hago más globalización, de forma que mejoro, que por eso creo que lo hago, la visión tanto mini como macro, es decir, lo de detalle como lo de estructura general, para ver en qué marco histórico, sociológico y concreto nació esto. Me ha venido esta idea porque tenía que ver ya al gran científico, que casi más que literato le podemos catalogar de científico, de toda esta materia, que fue Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal. Entonces, antes de hacer el vídeo de su biografía, su obra, etcétera, voy a hacer esto dedicándoselo, aunque sea pobre ofrenda, a don Ramón, que tanto hizo por nosotros, que no se siquiera reservó su periodo de luna de miel, el pobre hombre, que se había acabado de casar y le dijo a su mujer, oye, mira, de luna de miel nos vamos a ir por los pueblos a ver cuántas abueletas encontramos que recuerden romances antiguos que todavía no hayan sido registrados por escrito. Y ella dijo, pues sí, Ramón, venga, amor mío, vámonos a hacer la luna de miel de pueblo en pueblo montados en mulas recogiendo romances. Bueno, yo pienso que algunos romances sí que serían preciosos y fomentarían su cariño, qué duda cabe. Ya sabes que de dos que se quieren, con uno que coma basta, y otro refrán también muy curioso es contigo pan y cebolla. Bueno, esto es lo que le diría seguramente Ramón Menéndez a su esposa o ella a él. Amor mío, contigo pan y cebolla. No necesito más para ser feliz. A ver, voy, como hago otras veces, he preparado aquí un esquemita. Mira, Roma está en la península ibérica ya en el siglo III antes de Cristo, es decir, 200 y pico antes del nacimiento de Cristo. A través de sus legiones y a través de su gran obra colonizadora, que yo creo que esa palabra se le queda pequeña a Roma, por eso se acuñó y se sigue respetando aquella palabra de romanizó, es decir, algo que solo Roma pudo hacer e hizo en el mundo. Y es que es impresionante ver lo que Roma dejó en todo su imperio.
Nos querían como a suyos, como hijos. No en vano su mentalidad era no de una nación o de un país, sino de una ciudad. Una ciudad que se expandía como una ciudad hoy en las metrópolis que expanden sus barrios y dicen, ¡ay, mira, esta ciudad ha agregado a aquello que fue un pueblo de la periferia, lo ha agregado en su estructura, lo ha hecho suyo! Ah, muy bien, pues bueno, esa era la idea que tenía Roma con su imperio. ¿Eh? Y que lo estamos estudiando y lo seguiremos estudiando. Me tengo que quitar un poco las telarañas. La serie Historia del Arte y de la Cultura, que estoy con Roma y seguiré con Roma. Y allí hablaremos mucho de esto. Bueno, pues a partir de ese siglo se instauran dos tipos de habla, que es lógico. Y tampoco hay que hacer algo estrambótico para imaginarlo. Hoy, aunque hablemos todos un mismo idioma, por ejemplo, dentro del español, es muy distinto el idioma que habla un urbanitas, un señor catedrático en su cátedra, en su lema, del que habla un paisano que está allí con las coles y la azada. Es distinto. Yo no he dicho ni que sea mejor ni peor. Es distinto. Porque los campos semánticos imponen un vocabulario y entonces el vocabulario que emplea ese doctor universitario será distinto del que emplee ese doctor del campo, porque para mí es auténtico doctor. Y tiene que estar tan orgulloso de todas esas palabras maravillosas que rodean a la labor agrícola. Más iba a decir yo que el urbanitas, que está orgulloso de su vocabulario oculto. Pero bueno, y sin embargo, esas dos personas, teniendo esa dicción y esa expresión tan diferente, luego se reúnen y se entienden perfectamente. Esa es la maravilla de un idioma común. Porque hay unas bases, hay una intersección que todos dominamos, las estructuras verbales, etcétera, etcétera, y todos los vocablos esenciales que utilizamos en la vida normal. Bueno, pues esto mismo pasaba en el Imperio Romano. El francés, el galo, que estaba en la Galia romana, se entendía perfectamente con el que estaba en la Tarraconensis o en la Emeritensis o en la Gallecia. ¿Por qué? Porque tenían una misma base. Luego tenían, pues, unos añadidos, unos archivos, que diríamos hoy añadidos, de su forma de vida, de su lenguaje anterior hablado en aquella nación o comarca, que en aquellos tiempos ya no eran comarca ni nación, era Roma todo. Y se entendían, tanto de España a Francia como de Tarragona a Hispalis, a Sevilla. Y se instauraron, aún así, dos tipos de habla, que nos recuerdan la equiparación que acabo de hacer hace un ratito. El sermo, que a mí, por lo menos, me recuerda el sermón, que es así como todavía en la iglesia llamamos a esa gran locución del sacerdote a sus fieles. El sermo urbanus, es decir, la forma de hablar del urbano, del de ciudad, y el sermo rusticus. Pongo acento, aunque en latín no había acentos, pero bueno, es para dar una idea de su pronunciación más extendida. El sermo urbanus no era otra cosa que el latín clásico. Ese que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado a los que hemos estudiado latín alguna vez. Porque es un idioma muy bien trabado,
con unas sintaxis interrelacionadas perfectas, una especie de ajedrez, con declinaciones, etcétera, etcétera. Y era, pues, tanto hablado como escrito. Que habría gente que lo hablase perfectamente y había gente que lo hablase pues mal, pero es que eso se ha dado en toda época. Y en cuanto a escrito, pues igual, pero se escribía, es decir, era una gente de ciudad que tenía cultura. Había escuelas y unas escuelas públicas romanas que fueron la base de la unificación, las que sentaron las bases de que ese instrumento que es la lengua fuera útil para llevar toda la administración de un imperio. Claro, la escuela no siempre llegaba a todos los lugares, a los pueblos pequeños tal, y entonces se daba el ambiente rústicos. Y a este latín, que habían aprendido de los de ciudad cuando viajaban o les llevaban sus mercancías a vender al mercado, y de los legionarios que andaban entre ellos, ese latín que hablaba el vulgo, pues acabó llamándosele latín vulgar, que por supuesto no era escrito, no sabían escribir, solo era hablado. Y parece ser que la base de las declinaciones, si alguno tiene especial interés, utilizaban casi siempre la palabra en el acusativo, ni siquiera en el nominativo, en el acusativo. Es decir, de la palabra que cojo en otro de los vídeos, que es apis, apícula, no cogían apícula, sino apiculam, acabado en M, que era el acusativo. Bien, en otras también cogerían mucho el nominativo, como el lupus, no cogerían lupum, pero bueno, parece ser que tenían predilección entre el nominativo y el acusativo, y eran las formas más pegadizas que de auditu, es decir, de oído a oído, se cogían para hablar ese romance. Por supuesto que lo entreverarían, es decir, lo mezclarían con los antiguos idiomas que había en España, el celta, el íbero, etcétera, etcétera. Pero Roma logró que hubiera una unidad idiomática totalmente útil para sus propósitos. Luego viene la época visigótica. Todo esto empezó a hacerse pues, cuando Roma entró, que fue en el siglo III antes de Cristo, es decir, hacia el 200 y algo. Viene luego en el siglo III después de Cristo, Roma ya como diríamos, depauperación de su vida administrativa que acompañaba también a los problemas políticos de sucesiones, de luchas internas, etcétera, pues empieza a abandonar lo que son sus posesiones. Y al abandonar, pues caen las buenas instituciones, las buenas costumbres lingüísticas y culturales que había inculcado y había instituido la escuela, sin ir más lejos. Y empieza pues una depauperación de la lengua. De forma que cuando entran los visigodos, ya en el siglo V, y con visigodos meto un poquito a todos, meto a los suevos, vándalos, alanos, etcétera, etcétera, el latín, el clásico, baja de categoría, se va perdiendo, se va transformando. Y el vulgar hablado,
es el que coge más énfasis. Lo que era más complejo tiende a ser simplificado y deformado, mientras que lo que ya era simple y que por lo tanto tenía una inclusión perfecta para las necesidades de la sociedad a la que servía, pues experimenta pujanza. Ese fue. Y las lenguas romances, es decir, las hijas del latín, no nacieron de la madre emperifollada, de la madre culta, de la madre adornada y maquillada. No, no, no. Nació de la, no iba a decir de la esclava, no. Nació de la humilde señora dedicada a sus faenas, pero activa y realista, sobre todo realista, que iba adaptando su lengua a las necesidades reales de cada día, que eso fue de latín vulgar. En el siglo V, el escrito permanece. El escrito permanece, aunque ya puedes imaginarte que en ámbitos más reducidos. Si antes había un X porcentaje de la población que podían hacer esto, ahora van a ser mucho más reducidos. Y sobre todo ligados a la Iglesia. El hablado, tanto clásico como el hablado vulgar. Vamos a ver. Pues el hablado, el latín hablado, empieza a mutar, a cambiar, por la falta de comunicación y la falta de la estructura unificadora que sería la escuela. Y entonces empiezan a aparecer sonidos, formas diferentes en Italia, en Francia, en España, que han dado origen a las lenguas romances posteriores. Los invasores que entran en España abandonan su lengua. ¿Por qué? Porque encuentran que el latín y la unidad de idioma que tenían las gentes donde ellos iban, les servían más para comunicarse con ellos y hacer un sistema, digamos, común, un software que diríamos hoy, común. Les era más fácil aprovechar todo lo que encontraron que introducir el software nuevo que ellos traían. Era de menor capacidad cultural, menos entroncada con la sociedad que ya estaba estatuida. Entonces, como un idioma sirve a una sociedad, era mejor coger la que ya tenía esa sociedad, que era el latín, que no la suya. Y se acomodan rápidamente. Ellos, entendiendo los impuestos y el poder, tenían bastante. Declinaron bastante de su cultura. La clase letrada, los que estaban, eran capaces de escribir en latín, se acomodan en lo escrito permanece, sí, pero hay un rebaje de escalón de la pulcritud y conexión espectacular del latín clásico a otro que se llamó el bajo latín, que luego pienso yo que derivaría en el latín escrito que se cogió para los ritos eclesiásticos, que ya no es un latín clásico,
es un bajo latín. No tiene aquella trabazón perfecta y sorprendente del latín clásico. Como que hay gente que ha sido el latín macarrónico. Ese latín que se empeñaban luego también en hablarlo y que duró muchísimo tiempo como vehículo de la docencia, de la enseñanza, en todas las universidades que se fueron creando en Europa, con este sustrato del bajo latín, es decir, un latín procedente del latín clásico, sirvió de vehículo maravilloso, no digo por su calidad, sino por ser común, que un estudiante de Salamanca se cambiaba de matrícula a Bolonia, a París, a Hamburgo, donde fuera, sin necesidad de saber otra cosa que el latín bajo, el latín derivado del clásico, mientras que ya todos sus paisanos hablaban el romance, hablaban el alemán, hablaban el francés, hablaban el español, pero para estudiar tenías que aprender primero el bajo latín este. ¿Y el pueblo? ¿Qué hace con su latín vulgar? Aquel latín que del sermo rústicos prácticamente solo se hablaba. Pues evoluciona, ya lo hemos dicho, con mucha velocidad, muy rápido. Estos, los que lo escribían, tendían a el conservadurismo. A nadie le interesa que le cambien la ortografía de la noche a la mañana, con lo que cuesta dominarla. ¿Me entendéis? Entonces eran conservaduristas pues por instinto y por necesidad. Que no nos cambien ahora la configuración y la escritura de esta palabra, de este concepto. Cosa que al ser rústicos, al que hablaba el hombre vulgar, no. Él iba mezclando su lengua con las distintas invasiones que iba recibiendo, que venían los visigóticos y traían unas palabras que hoy sí, las incorporaban, que resulta que aquellos que me dominaban y ahora estoy en guerra con ellos, dicen que hay que hablar así o que esto, pues ¿qué voy a hacer yo? Lo contrario, si puedo hablaré diferente. Es decir, por reacción. Y esa reacción, por ejemplo, que se dio en Castilla respecto al reino leonés, del que se había desgajado, del que se había independizado, teniendo como tenían los leoneses el prurito de ser los herederos de Roma y de los reinos godos y de todo aquello, en Castilla dijeron, sí, pues no, nosotros no somos leoneses, y allí dicen así, pues nosotros si podemos lo diremos de otra manera. Y entonces incrementó todavía, alentó el cambio, la innovación, el pronunciar las cosas de forma diferente y no tener apego a repetir o a conservar aquello que hablan los que quieren dominarnos. No, nosotros somos independientes y estableceremos nuestras corrientes innovadoras hasta en el lenguaje. Y eso es lo que hace que, desde el siglo V, ya metidos en el siglo VII, con este movimiento reformador, innovador, del latín vulgar, del latín del pueblo, del no escrito, del hablado, ya podemos llamarlo como una lengua diferente del latín vulgar, que es lo que se empezó a llamar el romance. Romance que tiene el origen
léxico de todo lo que tenía conexión con Roma. Pero ya no latino, aunque en principio parece que sí, que desde el mundo árabe, que es el siguiente, consideraban que lo que no era la aljamía, es decir, el árabe, lo veían ellos como diferente y lo llamaban con el adjetivo latino, pero que luego parece que se perdió y dio lugar a lo de romance. De forma que en el siglo VII, que todavía mejor, para más exactitud, no vamos a decir que ya están establecidos los romances, sino que ya se distinguían los pre-romances, que vamos a catalogarlos de dialectos. Dialectos, ya sabes que es cuando no hay suficiente materia sustancial diferenciadora, que son cosas accidentales, digamos, las que diferencian ambos o varios realizaciones lingüísticas, y entonces se dice, es un dialecto de, es decir, sí tiene diferencias, pero no suficientes como para ser consideradas un idioma. Bueno, pues esto ya surgieron en el siglo VII, ya podemos distinguir en la península unos pre-romances, que te los he citado también en los vídeos anteriores, y que eran el gallego, que luego, al extenderse para abajo, para el sur, da origen, esa lengua da origen al portugués, leonés, los nobles, los herederos de Roma y de la sucesión legal de las coronas. El castellano, que es el jovenzuelo indómito y rebelde. Hay quien lo llama también cántabro castellano, riojano castellano, etc. El navarro aragonés, el valenciano catalano o catalán valenciano, el catalán valenciano, aunque seguramente empezó la transformación romance más influida por la marca hispánica que el imperio sacro romano germánico había establecido en España, que con la zona valenciana que llamamos hoy, que fue conquistada con posterioridad, pero que luego prácticamente el idioma hizo un impacto total y similar, incluso escrito más importante en la región valenciana que en la región catalana. Y además de estos, estaba el mozárabe. El mozárabe, que seguía siendo ese latín vulgar que se hablaba y que mantuvieron los cristianos, aun siendo dominados políticamente por el mundo árabe, por el mundo musulmán, ellos seguían con su habla, y ese era el mozárabe, que por tendencia natural de la reconquista, de que cada vez sus tierras eran menores, y de que muchos mozárabes se pasaban rápidamente, en cuanto los cristianos conquistaban, avanzaban sus líneas, se pasaban a formar parte de las costumbres y de las etnias cristianos que ellos habían añorado durante tantos años, y entonces este mozárabe fue abandonado. Si bien ya sabes que de los primeros primeras y más bonitas producciones escritas
en lengua romance, en lengua romance o casi prerromance, fueron las jarchas y las muasajas, que nacieron precisamente en este mundo, en el mundo que todavía los reyes cristianos no habían conquistado. Pero estaban ya gente cristiana que hablaba ese latín transformado, el mozárabe. O sea que aquí en realidad tenemos todos estos, pero ya hemos dicho que este fue el más atrevido, el más lanzado, el innovador, cosa que el resto, y especialmente León, pero sobre todo todos los restantes, tuvieron actitudes más arcaizantes, más de conservar. No, esto lo hemos dicho así, sigamos diciéndolo así. En Castilla, no. Castilla fue otra cosa, fue innovar, fue romper esquemas, romper fronteras. También. A ver, te leo un poquito de esto. El castellano. Castilla, y claro, ya me centro más en el castellano porque es el objeto de esta serie de literatura española sobre la base del castellano. Castilla conquista su independencia en el siglo X, 900 y pico, movida por un espíritu revolucionario que le impulsa a desligarse de la muy romanizada tradición visigótica. Los visigóticos habían romanizado, de la que el reino de León se considera heredero. Nosotros somos los gemelos, los auténticos, los leoneses. Este sentido progresivo de los castellanos se revela en sus preferencias lingüísticas. Fíjate, cabría señalar entre ellas la pérdida de la F o de la G cuando son iniciales. La F y la G cuando son iniciales, cuando son la primera letra de la palabra. Por ejemplo, en la palabra folian, que era la palabra latina que significaba hoja, la F la pierde para dar la H en castellano. Cosa que en otros idiomas se conserva más conservador. Por ejemplo, en gallego sigue la F. ¿Ves? Y es folla. En catalán, por ejemplo, es fulla. F, la madre F, hija con F, hija con F, hija rebelde, con H. Con respecto a la G inicial, una palabra como germán, que es, perdón, germanum. Germanum. Mira, el acusativo, que es lo que dije antes del latín vulgar, que prefería el acusativo. Bueno, pues de germanum o de germanum, seguramente pronunciarían germanum, pero esto es ya suposiciones, germanum. Pues en español la G cambia a H, cosa que en otras lenguas romances, como es en catalán, por ejemplo, pues es germà, pero sigue la G. Otra, la conversión de la CT en che. Ejemplo, del latín lacte, y todavía tenemos todas las del lácteo, etc.
en español cogemos la CT y pasa a che. Leche. Cosa que en gallego, por ejemplo, en gallego es leite. Y en catalán, por ejemplo, por poner lenguas del dominio español, es llet. ¿Ves? Se conserva la T, se conserva la T de la madre, cosa que el castellano rompe y dice leche. El paso, otros ejemplos. Quizás a algunos se le haga pesado, pero bueno, quizás otros satisfagan su curiosidad. Yo por lo menos la he tenido. Digo, ¿cómo de una lengua se pudo hacer otra? Bueno, pues aquí nos da algunas claves. Precisamente todas cogidas del científico, más ilustre de esto que fue Menéndez Pidal. Y del paso de la li, el paso de li a j. De li a j. Ejemplo, de la palabra latina filium, sale la palabra española hijo, con j, cosa que en gallego es fillo, es decir, la LI pasa a ella. Aquí hay más rotura, aquí pasa a hijo. Y en catalán, pues es fill, hijo. La diptongación, di de dos. La diptongación. De la E fuerte o de la E fuerte, perdón, o de la O fuerte, que parece ser que en ese lenguaje, para los científicos de la evolución lingüística, la representan así, con el circunflejo al revés, y de la O fuerte, se da un desdoblamiento en otras dos vocales. Como, por ejemplo, este se desdobla en ye y este se desdobla en ue. Palabras que nos hacen ejemplo. En la palabra betulun, que era viejo, aquí un servidor de ustedes, pues en castellano aparece de la E bien, luego el tulum ya, viejo. De puerta, que era porta, de la O fuerte aparece el ue, que con la P queda en puerta. Estamos en ejemplos de diptongación. Siempre que fuera fuerte. Betulun, porta. Es decir, que fuera la tónica. Cosa que en otras lenguas, por ejemplo, pues en gallego, ha acabado en bello. El bello es el abuelo, el viejo. Y en catalán, vell. En catalán, lo pongo por aquí, en catalán, vell. Y de puerta, que es el segundo ejemplo, pues en las dos, tanto en gallego como en catalán, es porta. Pero si os dais cuenta, la O fuerte sigue impertérrita, ahí clavada, conservadora. La innovadora, diptonga, apue.
En fin, y nos va diciendo otras, como es la PL y la FL. La PL y la FL latinas pasan a la EYE. Ejemplo, de la pluvian, que de ahí viene pluviómetro, etcétera, luego, de la pluviam, que era la lluvia, pues esa PL se transforma en EYE, y lluvia, pluvia, lluvia. En gallego, sin embargo, es chuvia, y pluja en catalán. O sea, en catalán se ha conservado. De pluvia, sigue siendo plu, aunque luego ha cambiado la segunda sílaba. Pluja. A mediados del siglo XI, es decir, en el año 1000 y algo, 1030, 1040, Castilla está ya constituida en reino. Inicia una serie de luchas que poco después le darán la hegemonía tanto frente a sus vecinos, el de el oeste, el León, como el del este, Navarra y Aragón. Coincidiendo con ello, el castellano comienza a introducir una cuña hacia el sur, es decir, no solo hacia los lados, sino también hacia el sur. Con la conquista dice una cuña hacia el sur, que desplazará ya a los decadentes dialectos mozárabes, que se habían conservado entre los cristianos que vivían entre los árabes. Entonces empieza a meter sus formas innovadoras del romance castellano. ¿Dónde? En el mozárabe. El mozárabe. Gracias pues, a la conquista de Toledo, que baja la frontera hasta ahí, en Toledo hasta el Tajo, por Alfonso VI, y a proyectar sobre los otros dialectos vecinos, es decir, sobre el galaico portugués, sobre el navarro, sobre etcétera, sobre todos los otros dialectos, empieza a proyectar un influjo que acabará por procurarle el predominio absoluto y su extensión en toda la península. Su cultivo literario, es decir, cómo pasa esto a producir obras literarias. Dice, las primeras voces romances que conservamos por escrito aparecen en las glosas silenses del monasterio de Silos. Las glosas, que no te las explico ya porque te las he explicado en los otros vídeos. Y emilianenses, redactadas hacia el siglo X, es decir, 900 y pico, y en las que para aclarar el texto latino, que hacían los copistas, los miniaturistas, etcétera, en los famosos salas monacales, se intercalaban algunas palabras en dialecto navarro-aragonés. Primero, ejemplo, trastorné, nuestro, vergoña, tercero, con Z, cusina, prima. Las más antiguas muestras de expresión lírica en una lengua neolatina conocidas hasta el presente son varias cancioncillas en el dialecto mozárabe, en el del sur, en el dialecto cautivo, podríamos decir, que fueron las jarchas y las masajas, que las estudiamos en los vídeos posteriores, correspondientes a su vez al siglo XI. No obstante, la primera gran obra, obra, de gran extensión, que ha llegado hasta nosotros, en la que la lengua vulgar, el romance ya vulgar, se utiliza con fines literarios, con fines de obtener redacción bella, escrita, admirable, etcétera, que son literatura, es el Cantar del Mío Cid. Y esa está compuesta en castellano. Sus formas lingüísticas se remontan al siglo XII, 1100 y pico, época en que también empiezan a desarrollarse las restantes literaturas románicas de los otros idiomas que acompañan al castellano. El cultivo definitivo del castellano como lengua escrita, es decir, cuando ya se impone incluso, digamos, por ley, se inicia en el siglo XIII durante el reinado de Fernando III, el Santo, que oficializó el castellano para la Cancillería en vez del latín. Es decir, todos los escritos de palacio y todo eso, la Cancillería, se escribían en latín. Él dijo, no, que sean ya en castellano. Y esto lo hizo Fernando III el Santo. En esta centuria,
estamos hablando de la del siglo XIII, en 1200 y pico, se desarrolla también el cultivo de la prosa, merced a la ingente, impresionante obra de Alfonso X el Sabio. Siglo siguiente, en el siglo XIV, 1300 y pico, cuenta ya con grandes estilistas. El arcipreste de Hita y don Juan Manuel, que los estudiamos en vídeos posteriores. Hasta que en el 15, 1400 y pico, alcanza un grado de madurez que anuncia la definitiva perfección del periodo clásico. Es decir, ya tenemos un idioma maduro, totalmente hecho, fijado, en el siglo XV. La etapa medieval puede considerarse terminada con la publicación de la primera gramática castellana. Es decir, si hemos de poner algún filo y decir hasta aquí ha sido una cosa y a partir de aquí es otra, fue la publicación de la gramática castellana escrita por Nebrija en ese año emblemático en la historia de España, que es el 492. Descubrimiento de América, conquista de Granada y la gramática de Nebrija. La evolución de las particularidades estilísticas del castellano medieval se irá advirtiendo en los capítulos siguientes, en los vídeos siguientes, al llevar a cabo la lectura y comentario de los textos que vayamos seleccionando. En fin, y hasta aquí voy a acabar este vídeo, que me he alargado quizás un poquito, y continúo sin parar. Hasta ahora, chicos.